Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Y Fernando Vivas los estamos acompañando en Ampliación de Noticias, edición de los sábados. Diana, hemos hablado del partido Flamengo-Palmeiras, que va a ser la noticia del día seguramente, además por la cantidad de hinchas, de torcedores brasileños que hay en Lima. Y hemos hablado con nuestro editor de deportes, Juan Carlos Ortecho, que nos habla de que esto implica pues una supremacía del fútbol brasilero, que una final se juega entre dos equipos brasileros. Y hemos hablado con el jefe de la región policial Lima, el general Felipe Monroy, que nos dice que están muy atentos la policía a lo que ha venido pasando con tantos brasileros en Lima, con ganas de celebrar, y lo que puede suceder luego del partido, ¿no? Que de hecho uno de los dos equipos tiene que ganar, y eso va a añadir un componente pasional a la manera en que van a celebrar en la noche, así que la policía tendrá mucho cuidado y los limeños también, mucha prudencia para desplazarnos por las zonas calientes, que son básicamente Miraflores, Barranco. Eso después del partido, y durante el partido pues ya se sabe que la Javier Prado va a estar cerrada a partir del óvalo Guarochirí. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar con un muy conocido, importante dirigente aprista. Fue presidente del Consejo de Ministros y congresista, Javier Velázquez Quezquén. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Fernando. Buenos días, Diana. Él también está en el centro de la noticia porque mañana el APRA define quién va a ser su candidato presidencial en unas elecciones internas que son bajo la modalidad de un militante, un voto. Así que de 44,000 más o menos apristas que están registrados en el padrón, tienen que llevar por lo menos el 10%. Bueno, eso tienes que darlo por descontado. Eso lo damos por descontado, que bueno, si no pueden movilizar el 10% para que voten, tampoco van a saltar la valla, ¿no? O sea, que tienen que movilizar por lo menos esa cantidad para saltar esta primera valla electoral. Y dígame, ex primer ministro Javier Velázquez Quezquén, ¿por qué usted cree que es el candidato ideal para presidir una plancha en la que además está Carla García, la hija de Alan García, y el médico Luis Wilson? Primero porque creo que la fórmula que hemos impulsado con Carla García y Luis Wilson y Humberto Abanto ha surgido de las provincias, de líderes importantes como Félix Ortega en Huancayo, José Vargas en Iquitos y Milton Asunción en Lambayeque, y nosotros no somos una fórmula que se ha hecho acá en Lima. Llevo a Carla porque yo creo que Carla García es el verdadero cambio del partido. Ella ha logrado impregnarle al proceso electoral interno, y como lo hará en el externo, la alegría, el optimismo que el partido necesitaba. Lucho Wilson ha sido decano del Colegio Médico, un médico prestigioso en el sur. Y digo, ¿por qué yo decidí asumir esta responsabilidad? Porque yo he estado un poco en mis tareas de abogado libre en Lima, y he visto que los dirigentes de Lima que están postulando en otra lista empaquetaditos, han tenido una posición muy tibia frente al gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, y no han sabido poner en el centro del debate, por ejemplo, el grave daño que ha hecho el señor Pedro Castillo. ¿De qué dirigentes estamos hablando, señor Velázquez Quezquén? Está en la fórmula. Solamente quiero hacer esta precisión. Fíjese usted. Pedro Castillo llevó el dólar a más de 4.20 soles. 4.20, ni el pobre Julio Velarde pudo contener el dólar. La inflación se disparó al 8.5%. Se perdieron en esos 20 meses de gestión, se perdieron 11.000 millones de soles, y paradójicamente Castillo, siendo profesor, Castillo, con esa plata se hubieran podido construir 522 colegios, 88 hospitales. Entonces, y he visto una dirigencia limeña del partido muy complaciente, muy pasiva, tendiendo puentes de plata a Castillo, que es el COVID político después del otro COVID del 2020, y la señora Dina Boluarte, que viene a ser como una especie de estas pruebas rápidas que no sirven
que no sirven. Entonces, el partido ahí ha perdido su magnífica oportunidad de construirse en una oposición responsable de haber hecho señalamientos. Señor Verhaegen, esos dirigentes que usted no quiere nombrar son Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, que coinciden. No. Hernán Arrioleca también. No, los que nos sacaron también del padrón. A mí me han sacado del padrón y ahora fungen de renovadores. Claro, pero creo que si hacemos la competencia de quién es más anticastillista en el APRA, creo que ellos también son anticastillistas. De repente la diferencia está en los últimos quinquenios, luego del segundo gobierno de Alan García, quienes se plegaron y se confundieron más con el fujimorismo y adoptaron posiciones que ahora son percibidas por mucha parte de la población aprista, que es una población de orígenes más centro-izquierda, socialdemócrata, que ahora son percibidos más como de derecha. ¿Eso podría ser un distingo con su Sí, plancha? porque yo, a pesar que he sido en el gobierno de Alan García, por la experiencia que tenía parlamentaria de constituir las mesas, pudimos lograr, por ejemplo, que con 36 parlamentarios el gobierno de Alan García tuviera estabilidad política. No se planteó ni una vacancia, ni se interpeló y censuró a ningún ministro. Y segundo, en cuanto a la relación con el fujimorismo en los últimos 15 años, ha sido estrictamente institucional. Personalmente yo no me he beneficiado para ir a la mesa directiva del Congreso con ellos, nunca he ido, y a mí cuando me ofrecieron ellos entregarme una comisión del fenómeno del Niño, yo no la acepté porque yo soy un hombre de partido. Entonces, el tema es de estilos, y lo que quiero decir es lo siguiente. Ante este desastre de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, me ha dado mucha pena de ver a algunos compañeros defendiendo, por ejemplo, a Santibáñez, que es el abogado de los policías más criminales que hay, y lo que encarna ahora... Es por eso que le planteo la pregunta. No son 14 las listas que se van mañana a las elecciones primarias del APRA. En el caso de que, y nada está dicho todavía, en el caso de que estas listas que usted ahora mismo está cuestionando... No las estoy cuestionando. Bueno, sí está usando calificativos sobre estas, ¿no? Estoy marcando cuál es mi diferencia. En la época en la que estaba Pedro Castillo en la presidencia de la República, Sí, es una forma de sí. cuestionamiento. ¿Qué va a pasar si finalmente estas listas salen ganadoras? ¿Se va a dividir el APRA o igual van a apoyarlas en las generales, quiero decir? Primero quiero decir lo siguiente, que ya los enemigos no pueden decir que el APRA está muerto. Hay 44.200 compañeros que están en el padrón, asistirán más o menos la mitad a votar, y ese fantasma de que si superamos o no el 10% está disipado. Segundo, es que si yo tuviera el mismo comportamiento político que mis otros compañeros, entonces ¿para qué yo voy? Entonces lo que estoy diciendo lo he expresado internamente. Los dirigentes de Lima tienen 15 años el partido y lo tienen sobreviviendo, sacando 5%. Yo no soy candidato para poner 5 o 6 parlamentarios. Si yo paso esta primaria, yo voy al partido del gobierno, porque soy discípulo de Alan García. Se lo digo así. Imagínese usted a Alan García, hoy, siendo candidato, con un país que tiene 5 veces más el presupuesto que tuvimos en 2011 cuando nos fuimos del gobierno. ¿Cuánto estuviera creciendo la economía? ¿Quién estuvo cerca de eso? Yo. Desde el Congreso, como presidente del Congreso y del primer ministro. Sí. Entonces, Sin nosotros embargo, estamos... con Alan García de candidato en el 2016, Sí. apenas saltaron la valla, ¿no? Sí. Aliados con el PPC. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque fue una mala alianza. Sí, yo sí creo, no una mala alianza, yo creo que sería muy despectivo decir eso, pero yo creo que hubo un error de la dirección política de tomar un acuerdo con un partido que está muy marcado al lado de la derecha. Los compañeros, los militantes no lo entendieron y no votaron, no apoyaron. Entonces ahora nosotros con Carla García, que providencialmente ingresado a la política, Humberto Abanto que está apoyando, que es uno de los mejores juristas que tiene el país, y tenemos buenos equipos de gobierno, no para ir al gobierno a aprender. Este país está muy mortificado, el país está muy molesto con la antipolítica que se está haciendo ahora, con la frivolidad, la incompetencia. Entonces el APRA, en este momento difícil, en que estamos a punto de que se genere en el país, que se vayan todos, el APRA tiene que surgir con su activo más importante, que es su experiencia. Usted, señor Verhaegen, ha tenido protagonismo en el Congreso, lo sabemos, pero también quisiera que nos responda después de la pausa qué filtros se van a usar desde el APRA para no repetir escenarios en los que ahora hablamos de congresistas a los que les piden a sus trabajadores parlamentarios que le corten las uñas,
congresistas que le mochan el sueldo a los trabajadores del Parlamento Nacional. ¿Qué filtros han usado? Pero por favor, esto tras la pausa. Son las 8:49, pausa y regresamos aquí en Ampliación de Noticias. 8:53, esto es Ampliación de Noticias. Conversamos con el precandidato a la presidencia de la República por el APRA, Javier Velázquez Quesquén. Le consultábamos antes de la pausa, señor Velázquez Quesquén, ¿qué medidas se van a adoptar en el partido aprista para que no hayan casos que se lamentan en el actual Parlamento, no tan cuestionados como el de los congresistas que recortan el sueldo a sus trabajadores, o escenarios más bochornosos aún? Mire, nosotros siempre tomamos esos filtros, o que yo sepa, en los 23 años que he sido parlamentario consecutivamente, con Mauricio, con Elías, no se han dado estos casos, pero en el caso personal, si a mí los resultados me favorecen el día domingo, más que eso que también tengo que ver, hay que filtrar, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo que en las listas del partido hayan compañeros que tengan adeudos alimentarios. Ajá, está pensando en alguien, diga pues. No pensando en alguien, pensando. Sino justamente en estos filtros. Y segundo es porque en el partido los compañeros, miren, somos el único partido que no les cobramos ni un sol, no han cobrado un sol ni para las fórmulas presidenciales ni para los candidatos. O sea, no cotizamos las curules. Porque esos partidos empresas, esos partidos cotizan y luego entran y los parlamentarios creo que van a recuperar. ¿Mineros en proceso de formalización? Y ¿qué pasa con los mineros en proceso de formalización? ¿Estarán en su lista? Porque se cuestiona un poco eso ahora, ¿no? Que varios mineros Reinfos. no han logrado formalizarse. Reinfos no hay, pero yo no creo porque hay que satanizar a los mineros artesanales. No lo hay, pero yo pero podría verlos. Yo creo, miren, el resultado que por las listas que he visto es pocos son los espacios para invitar. Por lo menos en Lima, Lambayeque, Piura y Trujillo no va a haber posibilidad de invitar porque hay más candidatos. En la pausa usted nos decía que lo han anotado como candidato al Senado por Lambayeque, que es su región, pero que no quiere ser este candidato al Senado. Yo estaba trabajando en Lambayeque hace 2 años para iniciar el proceso de recuperación del APRA por Lambayeque. Estaba bien organizado. Yo iba a postular al Senado regional. Luego vino esta invitación de estos líderes encabezados por Humberto Abanto. No pude desairar por la sencilla razón de ver todo este desastre, ¿no? Que los comunistas, cómo han destruido el país en estos 5 años. En lo único que son eficientes los comunistas es en fabricar pobres. Esta pérdida de 11.000 millones de soles... Dina Boluarte no es comunista. Por supuesto. No, pero Dina Boluarte ha gobernado con la derecha. Pues, sí, entonces, pues, pero no solamente ella se ha arreglado la cara, sino también se ha arreglado su programa. El desastre está compartido por yo creo. extremos. Yo creo que el desastre está compartido por todos los partidos, todas las bancadas que están en el Congreso que han sido el partido de la señora Dina Boluarte. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, todos ellos han avalado este pésimo gobierno de la señora Dina Boluarte, preñado de frivolidad, de incompetencia. Ante eso aparecemos nosotros como una alternativa responsable. Yo no creo en los fuegos artificiales ni en las encuestas que se pintan, pero creo que hay un gran sector del país que va a votar por el sentido de la responsabilidad. Hoy día tenemos 5 veces más el presupuesto que el que dejamos en el 2011, se ha aprobado 270.000 millones, y la pobreza no ha cedido un punto, ha recrudecido la anemia. Los comunistas en estos 5 años han creado, lo único que han podido fabricar, 628.000 más pobres, que los han sacado de la clase media, ahora están en la pobreza. Voy a cambiar un poco de tema, señor Velázquez Quesquén. Ahora que ha cobrado mayor protagonismo a nivel nacional, el candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, con este anuncio de expulsar a todos los extranjeros que no tengan situación regular en su país, ¿cuál va a ser su medida en torno a este problema latente en el Perú, no? Mire, ¿sabe qué? Esas son posiciones de gente de ultraderecha. El APRA no es de ultraderecha. Y el derecho que tienen los ciudadanos a migrar es un derecho que tenemos en el mundo. Con ese argumento también los casi 90.000 hermanos peruanos que están en Italia también. Yo creo que el tema de la migración es muy bonito para enfrentar a unos con otros dentro de un proceso electoral. Creo que ha habido sí un error cuando PPK permitió que ingresaran
con salvoconducto nada más al país. Sí, sí, bueno, le agradecemos mucho, candidato a las internas apristas Javier Velázquez Quesquén. Mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Se las deseamos a las otras planchas.